Al finalizar el gobierno del presidente Luis Echeverría, existía un sobreendeudamiento que terminó con una época de estabilidad en ese sentido que se vivió durante el sexenio del presidente Díaz Ordaz, e inclusive se habló de la posibilidad de que México tendría que empezar a importar crudo. La situación económica no era favorable, pero las elecciones dejaron la certeza de que habría una continuidad en el sentido de seguir tratando la economía para salir del bache. Al finalizar la guerra de Yom Kippur, existía una severa crisis energética que amenazaba a los países que habían participado en la misma, situación que los países árabes aprovecharon para elevar el precio del barril de crudo a niveles exorbitantes. De $2 el barril pasó a $16 por barril. Ante la interrogante de comenzar o no importar petróleo y con un país tan endeudado externa e internamente, el presidente López Portillo recurrió a su director general de Pemex, el ingeniero Jorge Díaz Serrano, quien tenía conocimiento de la existencia de enormes yacimientos en el subsuelo mexicano y documentos de empresas privadas que acreditaban dicha información. El presidente decide, después de un largo análisis y apoyado a su gabinete económico y los directivos de Pemex, contactar deuda adicional de la que ya se pensaba sobre las finanzas del país para adquirir tecnología que aquel entonces que permitiera explotar esos yacimientos. El primer pozo que se desarrolló con este programa tuvo 20,000 barriles diarios y a partir de ese momento el petróleo comenzó a crecer de manera increíble. Ríos interminables de petróleo comenzaron a brotar del Golfo de México. En 1977, las reservas probadas eran de 16,800 millones de barriles y para el 79 de 29,000 millones y 40,000 millones en 1980. México llegaría a anunciar que sus reservas petroleras ascendían a 200,000 millones de barriles. Esta cifra colocaba a México al nivel de los grandes productores como los árabes que ganaban dinero a raudales. Lamentablemente, y bajo estas circunstancias, el plan de desarrollo moderado adoptado por López Portillo se tiró a la basura y fue sustituido por un modelo que hacía parecer a la gestión de Echeverría casi austera. La exportación creció de 0 a 1.3 millones de barriles diarios en 4 años solamente. Todo este crecimiento fue financiado, como ya se mencionó, con deuda externa, creyendo que las divisas petroleras proporcionarían los dividendos para pagar las deudas y los intereses. Como resultado de esto, Pemex debía para 1979 el 25% de toda la deuda. Los países de Europa Occidental adoptan una serie de medidas para ahorrar energía y esto le viene como balde de agua fría a México, dado que de un lado se tenía una oferta de 200,000 millones de barriles en las reservas y 1.3 millones diarios listos para exportar. Hay una demanda cada vez más decadente debido a la posición que adoptan los países que más compraban petróleo. Aunado a esto, los países miembros de la OPEP ofrecen un descuento de $4 de barril de crudo y el director general de Pemex hace lo mismo, razón por la cual es removido de su cargo debido a la personalidad tan brusca del presidente Portillo. Las autoridades financieras opinan que este movimiento de los países en cuestión es de ahorro pasajero y no hacen nada al respecto. Al contrario, López Portillo ordena subir $2 por barril y advierte en un momento de cólera.